Transmutación de especies. La transmutación de especies y el transformismo son ideas del siglo XVIII y principios del XIX, sobre el cambio de una especie en otra que precedieron a la teoría de la evolución de Charles Darwin. El transformismo francés fue un término utilizado por Jean-Baptiste Lamarck en 1809 para su teoría, y otros defensores de las ideas evolucionistas predarwinianas de los siglos XVIII y XIX incluyeron a Denis Diderot, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, Erasmus Darwin, Robert Grant y Robert Chambers, autor anónimo del libro Vestigios de la historia natural de la creación. Tales ideas estaban asociadas con las ideas del deísmo y el progreso humano del siglo XVIII. La oposición de la comunidad científica a estas primeras teorías de la evolución, encabezada por científicos influyentes como los anatomistas Georges Cuvier y Richard Owen, y el geólogo Charles Lyell, fue intensa. El debate sobre ellos fue una etapa importante en la historia del pensamiento evolutivo e influyó en la reacción posterior a la teoría de Darwin. Transmutación era uno de los nombres comúnmente utilizados para las ideas evolucionistas en el siglo XIX, antes de que Charles Darwin publicara El origen de las especies, 1859. La transmutación se había utilizado anteriormente como término en alquimia para describir la transformación de metales básicos en oro. Transformación es otra palabra que se usa con tanta frecuencia como transmutación en este contexto. Estas ideas evolutivas de principios del siglo XIX jugaron un papel importante en la historia del pensamiento evolutivo. Los pensadores protoevolucionistas del siglo XVIII y principios del XIX tuvieron que inventar términos para etiquetar sus ideas, pero fue Joseph Gottlieb Colreuter quien utilizó por primera vez el término transmutación para referirse a especies que han tenido cambios biológicos a través de la hibridación. La terminología no se estableció hasta algún tiempo después de la publicación del El origen de las especies. A continuación trataremos su desarrollo histórico, comenzando por las ideas anteriores al siglo XVIII. En los siglos X y XI, Alfauz al-Kabir, Alfawzul Akbar, de Ibn Miskawayh y la Enciclopedia de los Hermanos de la Pureza, Rasail y Juan Sofa, desarrolló ideas sobre los cambios en las especies biológicas. En 1993, Muhammad Hamidullah describió las ideas en conferencias. Estos libros declaran que Dios creó primero la materia y la invirtió con energía para el desarrollo. Por lo tanto, la materia adoptó la forma de vapor que asumió la forma de agua a su debido tiempo. La siguiente etapa del desarrollo fue la vida mineral. Se desarrollaron diferentes tipos de piedras desarrollados en el transcurso del tiempo. Su forma más alta es mirjan, coral. Es una piedra que tiene en ella ramas como las de un árbol. Después de la vida mineral evoluciona la vegetación. La evolución de la vegetación culmina con un árbol que lleva las cualidades de un animal. Esta es la palmera datilera, que tiene sexo masculino y femenino. No se marchita si todas sus ramas se cortan, pero muere cuando la cabeza se corta. Por lo tanto, se considera el más alto entre los árboles, y se asemeja al más bajo entre los animales. Entonces nace el más bajo de los animales. Se convierte en un simio. Los pensadores musulmanes declaran que el simio entonces se convirtió en un tipo más bajo de un hombre bárbaro. Luego se convirtió en un ser humano superior. El hombre se convierte en un santo, un profeta. Se convierte en una etapa superior y se convierte en un ángel. El superior a los ángeles no es más que Dios. Todo comienza de él y todo vuelve a él. En el siglo XIV, Ibn Khaldun desarrolló aún más estas ideas. Según algunos comentaristas, las declaraciones en su obra de 1377, el Muqaddimah, anticipan la teoría biológica de la evolución. Robert Hooke propuso en un discurso ante la Royal Society a finales del siglo XVII que las especies varían, cambian y sobre todo se extinguen. Su discurso de los terremotos se basó en comparaciones hechas entre fósiles, especialmente el moderno nautilo nacarado y las conchas rizadas de las amonitas. En el siglo XVIII, Jacques-Antoine Desbiroux afirmó un ascenso genealógico de las especies. Sostuvo que a través del mestizaje y la hibridación en la reproducción se logra una organización progresiva. Ocurrieron, permitiendo que los organismos cambiaran y que se desarrollaran especies más complejas. Al mismo tiempo, Rétif de la Bretonne escribió La découverte australe par un homme volant, 1781. Y la Philosophie de Monsieur Nicolas, 1796,
que resumían su visión de que especies más complejas, como la humanidad, se habían desarrollado paso a paso a partir de especies menos perfectas animales. De la Breton argumentó que todas las especies se habían desarrollado a partir de organismos más primitivos, y que la naturaleza aspiraba a alcanzar la perfección. En la teoría del transformacionismo de Diderot, el azar juega un papel importante al permitir que las especies cambien, se desarrollen y se extingan, así como al formar nuevas especies. Diderot se basó en la comparación de Leonardo da Vinci, de la estructura de las piernas de un humano y un caballo como prueba de la interconectividad de las especies. Erasmus Darwin desarrolló una teoría de la transformación universal. Sus principales obras, El Jardín Botánico, 1792, Zoonomía, 1794-1796, y El Templo de la Naturaleza, abordaron la transformación de las criaturas orgánicas. Erasmo creía que la vida tenía un origen, un ancestro común, al que se refería como el filamento de vida. Usó su conocimiento de la transmutación química para justificar la generación espontánea de este filamento. Erasmo fue uno de los primeros defensores de lo que ahora llamamos adaptaciones, aunque a través de un mecanismo transformista diferente. Argumentó que la reproducción sexual podía transmitir rasgos adquiridos a través de la contribución del padre al embrión. Creía que estos cambios estaban impulsados principalmente por las tres grandes necesidades de la vida: la lujuria, la comida y la seguridad. Erasmo Darwin se basó en la filosofía lucreciana para formar una teoría del cambio universal. Propuso que tanto la materia orgánica como la inorgánica cambiaban a lo largo del curso del universo, y que las plantas y los animales podían transmitir los rasgos adquiridos a su descendencia. Su visión de la transformación universal colocó al tiempo como una fuerza impulsora en el viaje del universo hacia la mejora. Además, Erasmo creía que la naturaleza tenía cierta influencia en esta herencia. Jean-Baptiste Lamarck propuso una hipótesis sobre la transmutación de especies en Philosophie zoologique, 1809. Lamarck no creía que todos los seres vivos compartieran un ancestro común. También creía que una fuerza vital innata, que a veces describía como un fluido nervioso, impulsaba a las especies a volverse más complejas con el tiempo, avanzando por una escalera lineal de complejidad relacionada con la gran cadena del ser. El alemán Abraham Gottlob Werner creía en el transformismo geológico. En concreto, Werner argumentó que la Tierra sufre cambios irreversibles y continuos. También estudió geología con el profesor Robert Jameson, cuya revista publicó un artículo anónimo en 1826 alabando al señor Lamarck para explicar cómo los animales superiores habían evolucionado de los gusanos más simples. Este fue el primer uso de la palabra evolucionado en un sentido moderno. Vestigios de la historia natural de la creación. Diagrama del libro 1844. Vestigios de la historia natural de la creación por Robert Chambers muestra un modelo de desarrollo donde los peces, F, reptiles, R, y aves, B, representan ramas de un camino que conduce a los mamíferos, M. El pionero de la informática Charles Babbage publicó su noveno tratado de Bridgewater no oficial en 1837. Planteando la tesis de que Dios tenía la omnipotencia y la previsión para crear como un legislador divino, haciendo leyes o programas que luego produjo especies en los momentos apropiados, en lugar de interferir continuamente con milagros ad hoc cada vez que se requería una nueva especie. En 1844, el editor escocés Robert Chambers publicó de forma anónima un influyente y extremadamente controvertido libro de divulgación científica, titulado Vestigios de la historia natural de la creación. Este libro propuso un escenario evolutivo para los orígenes del sistema solar y la vida en la Tierra. Afirmó que el registro fósil mostraba un ascenso de los animales, y que los animales actuales eran ramificaciones de una línea principal que conduce progresivamente a la humanidad. Implicaba que las transmutaciones conducían al desarrollo de un plan ortogenético predeterminado, entretejido en las leyes que gobernaban el universo. En este sentido, era menos completamente materialista que las ideas de radicales como Robert Grant, pero su implicación de que los humanos eran solo el último paso en el ascenso de la vida animal enfureció a muchos pensadores conservadores. Tanto conservadores como Adam Sedgwick, como materialistas radicales, como Thomas Henry Huxley, a quien no le agradaba la política de Chambers.
Implicaciones del progreso predeterminado. Pudieron encontrar imprecisiones científicas en el libro que podían menospreciar. El propio Darwin deploró abiertamente la pobreza intelectual del autor y la descartó como una curiosidad literaria. Sin embargo, el alto perfil del debate público sobre vestiges, con su descripción de la evolución como un proceso progresivo, y su éxito popular, influiría en gran medida en la percepción de la teoría de Darwin una década después. También influyó en algunos naturalistas más jóvenes, incluido Alfred Russel Wallace, para que se interesaran por la idea de la transmutación. Motivaciones ideológicas para las teorías de la transmutación. Los defensores de la transmutación, casi todos se inclinaban por el deísmo, la idea, popular entre muchos intelectuales occidentales del siglo XVIII, de que Dios había creado inicialmente el universo, pero luego lo dejó operar y desarrollarse a través de la ley natural en lugar de, mediante la intervención divina. Pensadores como Erasmus Darwin vieron la transmutación de especies como parte de este desarrollo del mundo, a través de la ley natural, que vieron como un desafío al cristianismo tradicional. También creían que la historia humana era progresiva, que fue otra idea que se hizo cada vez más popular en el siglo XVIII. Consideraron que el progreso en la historia humana se reflejaba en el desarrollo de la vida, desde lo simple a lo complejo, a lo largo de la historia de la Tierra. Esta conexión fue muy clara en el trabajo de Erasmus Darwin y Robert Chambers. Oposición a la transmutación. Las ideas sobre la transmutación de especies estaban fuertemente asociadas con el materialismo anticristiano y las ideas políticas radicales de la Ilustración, y fueron recibidas con hostilidad por pensadores más conservadores. Cuvier atacó las ideas de Lamarck y Geoffroy Saint-Hilaire, coincidiendo con Aristóteles en que las especies eran inmutables. También señaló que los dibujos de animales y momias de animales de Egipto, que tenían miles de años de antigüedad, no mostraban signos de cambio en comparación con los animales modernos. En Gran Bretaña, donde la filosofía de la teología natural siguió siendo influyente, William Paley escribió el libro Teología Natural, con su famosa analogía del relojero, al menos en parte como respuesta a las ideas transmutacionales de Erasmo Darwin. Otra fuente de oposición a la transmutación fue una escuela de naturalistas que fueron influenciados por los filósofos y naturalistas alemanes, asociados con el idealismo, como Goethe, Hegel y Lorenz Oken. Idealistas como Louis Agassiz y Richard Owen creían que cada especie era fija e inmutable, porque representaba una idea en la mente del creador. Creían que las relaciones entre especies podían discernirse a partir de patrones de desarrollo en embriología, así como en el registro fósil, pero que estas relaciones representaban un patrón subyacente de pensamiento divino, con una creación progresiva que conducía a una complejidad creciente y culminaba en la humanidad.